El metal roto crujió bajo sus pies mientras buscaban en el páramo mecánico. Wilson Garrett apretó con más fuerza el rifle de pulsos mientras la enorme silueta de un portaaviones abandonado se alzaba frente a él. Su esqueleto sobresalía de los escombros como la columna vertebral de alguna bestia prehistórica. El peso de 13 años de rescate presionaba sus hombros casi tanto como la armadura táctica que llevaba. Su rostro curtido, marcado por una cicatriz que iba desde la sien hasta la mandíbula, permaneció impasible, a pesar de las brasas de excitación que parpadeaban en sus entrañas. En este cementerio de tecnología olvidada, hoy algo era diferente. El aire mismo parecía cargado de potencial. El perímetro del escáner Mako es de 79 metros de radio, susurró Wilson, mientras su respiración formaba pequeñas nubes en el frío aire del amanecer. El robot de combate que estaba a su lado giró la cabeza. Sensores ópticos carmesí perforando la penumbra. Mide 9 pies de alto sobre patas articuladas. Make 9 era una figura amenazante. Un marco de aleación de titanio de grado industrial reforzó las juntas de fibra de carbono y los sistemas de armas podrían nivelar un complejo pequeño. Sin embargo, había algo extrañamente tranquilizador en la presencia de la máquina. Escaneo perimetral completo. No se detectaron amenazas inmediatas. Make 9 respondió. Su voz sintetizada calibrada con un ruido sordo. Sin embargo, se detectó una firma de energía anómala en el rumbo 059. En consonancia con una tecnología de potencia inesperada en este sector, Wilson levantó una ceja. Aquí hay tecnología potente. Nada en el sector 8 había mostrado señales de vida en décadas. Desde el gran colapso, los mayores logros de la civilización no se habían transformado en este extenso cementerio tecnológico. Podría ser una trampa. Quizás carroñeros adaptativos. El patrón negativo indica una nave espacial enterrada. Probable lugar del accidente. La firma energética sugiere que los sistemas inactivos se reactivaron recientemente. El corazón de Wilson se aceleró. Muéstrame. Marco 9 proyectó un mapa holográfico desde su módulo de muñeca, iluminando el rostro barbudo de Wilson con una luz azul pálida. Un punto pulsante marcaba su destino aproximadamente a 300 metros al este, enterrado bajo varias capas de escombros. Bueno, me condenarán, murmuró Wilson. Los barcos enterrados no despiertan simplemente después de todos estos años. Se ajustó el paquete de municiones que llevaba sujeto al pecho y asintió. Vamos a comprobarlo. Protocolo de salvamento estándar. Tú tomas el punto. Make 09 se movió con una gracia sorprendente para su tamaño, navegando por el traicionero paisaje de metal irregular y maquinaria derrumbada. Wilson lo siguió de cerca, mientras sus botas se encontraban asidero en el terreno inestable. Tanto el hombre como la máquina habían evolucionado para sobrevivir en este mundo roto. Wilson por necesidad y por duras experiencias. Mako a través de la programación adaptativa y las innumerables modificaciones que Wilson había realizado durante sus 7 años juntos. El robot había sido de uso militar, diseñado para el combate de primera línea durante las guerras por los recursos. Wilson lo había encontrado medio enterrado en un cementerio del campo de batalla, con sus sistemas primarios dañados, pero el procesador central intacto. La mayoría de la gente lo habría desmantelado para obtener piezas, pero Wilson había visto algo en el código fracturado de la máquina, algo que valía la pena salvar. Ahora, después de años de reparaciones, mejoras y compañía, Mako era menos una herramienta y más un compañero. Esta sección indica la instalación de procesamiento central, dijo Mako mientras navegaban a través de un cañón de torres de servidores destrozadas. Probabilidad alta para componentes suplementarios. Wilson gruñó en reconocimiento, ya catalogando mentalmente el potencial salvamento. Las instalaciones de procesamiento central generalmente significaban unidades de almacenamiento cuántico, módulos de interfaz neuronal, y si tenían mucha suerte, matrices de IA intactas, incluso degradadas. Esa tecnología generaría suficientes créditos para mantenerlas operativas durante meses.
Estaban a mitad de camino hacia su destino cuando el suelo tembló bajo ellos. Wilson se congeló, instintivamente, agachándose aún más. ¿Qué fue eso? Mako 9 inclinó su cabeza, procesando la perturbación sísmica localizada, consistente con maquinaria motorizada activándose debajo de la superficie. Más tecnología de vigilia. Eso es 2 veces en un día. Wilson frunció el ceño. No me gustan las coincidencias. Estimadas anomalías estadísticas ocurren, respondió Mako. Sí, y normalmente intentan matarnos, murmuró Wilson, pero siguió adelante. El terreno se volvía cada vez más inestable a medida que se acercaban a la señal energética. Lo que una vez fue un ordenado cementerio de tecnología se convirtió en un caótico amasijo de metal retorcido, como si algo hubiera surgido desde abajo y perturbado las cuidadosas capas de escombros que se habían asentado durante décadas. ¡Alto!, ordenó Mako de repente, extendiendo un brazo para bloquear el paso de Wilson. Sus sensores ópticos se redujeron a puntos de luz carmesí. Confirmación visual del objetivo, ajustando la perspectiva para compensar la obstrucción. Wilson miró hacia adelante, al principio sin ver nada más que el paisaje habitual de cadáveres mecánicos. Luego, al acostumbrarse, lo vio, una superficie curva y brillante parcialmente expuesta bajo un sistema de comunicaciones colapsado. A diferencia del metal opaco y corroído que la rodeaba, esta superficie tenía un brillo distintivo. Su casco oscuro estaba decorado con intrincados patrones que parecían captar la luz de formas imposibles. Eso no es militar, susurró Wilson. Tampoco corporativo. Negativo, asintió Mako. Los parámetros de diseño no se ajustan a los protocolos de fabricación humana conocidos. La integridad estructural parece intacta a pesar del daño por impacto. La firma energética ahora se lee un 27% por encima de la detección inicial. Wilson sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Me estás diciendo que encontramos una nave extraterrestre? Esa categorización sería prematura sin más datos, respondió Mako. Pero la probabilidad supera el 83%. Wilson tragó saliva con dificultad. En 23 años de rescate, había encontrado innumerables reliquias de la era dorada tecnológica de la humanidad, pero nunca nada de origen extraterrestre. Por supuesto, circularon historias. Los rescatadores afirmaron haber hecho todo tipo de descubrimientos fantásticos después de haber encontrado demasiados licores sintéticos, pero la evidencia verificable de contacto extraterrestre siguió siendo difícil de conseguir. Acérquese con cautela, decidió Wilson. Protocolo de salvamento no estándar. Primero observamos, luego interactuamos. Avanzaron lentamente, Mako tomando la delantera mientras Wilson escaneaba los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. A medida que se acercaban, el barco se hizo más visible. Una elegante embarcación ovalada de aproximadamente 30 metros de largo, con su superficie marcada con lo que parecían ser patrones deliberados en lugar de daños aleatorios. Lo más notable es que algunas secciones del casco emitían un suave resplandor azul que pulsaba con un ritmo que parecía casi deliberado. Es una señal, se dio cuenta Wilson. Esas luces son un mensaje. La cabeza de Mako se inclinó ligeramente. El análisis de patrones sugiere un intento de comunicación. La secuencia repetida indica una transmisión deliberada, no un mal funcionamiento del sistema. Wilson se arrodilló en el borde de una pequeña depresión donde el barco yacía parcialmente enterrado. ¿Puedes decodificarlo? Negativo. Protocolo desconocido. Sin embargo, la frecuencia y la duración muestran consistencia matemática. Secuencia de números primos incrustada dentro del patrón. Diseño inteligente, murmuró Wilson. Alguien quería asegurarse de que incluso las especies extraterrestres pudieran reconocerlo como comunicación. Observaron en silencio mientras las luces azules continuaban su patrón hipnótico. Wilson se sintió extrañamente paralizado, como si la secuencia pulsante le hablara directamente a algo primario dentro de él. Una certeza repentina e inexplicable se apoderó de él.
Este descubrimiento fue importante, no solo por su potencial valor de rescate, sino por razones que aún no podía explicar. Necesitamos ver más, decidió. Marco, ayúdame a limpiar algunos de estos escombros. Durante la siguiente hora, hombre y máquina trabajaron en perfecta sincronía, retirando cuidadosamente capas de restos para exponer más de la misteriosa nave. El trabajo era minucioso. Un movimiento en falso podría desestabilizar toda la estructura, peor aún, dañar la nave. A medida que descubrían más del casco, los patrones de luz azul se volvían más complejos, los pulsos más frecuentes. Los niveles de energía aumentaban, informó Marco. La señal sugiere una redistribución de energía a las secciones recién expuestas. Nos está respondiendo, dijo Wilson, secándose el sudor de la frente a pesar del aire fresco. Como si supiera que estamos aquí. Mako hizo una pausa, con sus sentidos concentrados en la nave. Hipótesis: la nave mantiene protocolos de alerta latentes. La exposición activa una respuesta automática. Se recomienda precaución. Wilson asintió, pero continuó trabajando. Tras otros 30 minutos de cuidadosa excavación, habían expuesto casi la mitad. La nave, incluyendo lo que parecía ser un punto de acceso, un panel empotrado de aproximadamente 2 metros de altura, cuya superficie estaba decorada con los mismos patrones intrincados que el resto del casco. Parece una puerta, dijo Wilson, acercándose. Afirmativo. El diseño sugiere un portal de entrada. Sin embargo, no se detectó ningún mecanismo de acceso visible. Wilson se acercó con cautela, con su rifle de pulsos listo para disparar. Las luces azules parecían pulsar más rápido a medida que se acercaba, aumentando su intensidad hasta que todo el claro quedó bañado por una fría iluminación azul. ¿Qué está haciendo, Marco? Desconocido. La señal de energía fluctúa, sugiere un patrón. Antes de que Marco pudiera terminar, un rayo de luz salió disparado de la nave, escaneando a Wilson de pies a cabeza. Se quedó paralizado, con el dedo tenso en el gatillo de su arma. Wilson, Garrett, habló una voz. No de la nave, sino de Marco. Wilson giró para encarar a su compañero robótico. ¿Qué dijiste? Los sensores ópticos de Mako parpadearon. Sistemas vocales temporalmente cooptados. Señal externa utilizando mi matriz de comunicación, incapaz de interrumpir la conexión. Wilson Garrett, repitió la voz a través de Mako, ahora claramente diferente del tono habitual del robot. Era melódico, con una cadencia inusual que hacía que cada palabra sonara como una pequeña canción. Designación de entidad biológica confirmada. Marca de entidad secundaria 9. Construcción sintética verificada. Protocolos de inicialización activados. ¿Quién eres?, exigió Wilson, con las armas aún en alto. ¿Qué es esta nave? Esta nave es la Mensajera 427, Unidad Autónoma de Reconocimiento y Preservación, enviada por la coalición Arcturus. La voz se detuvo como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. He esperado 876 de tus años por un destinatario adecuado. La mente de Wilson dio vueltas. 800 años. La nave precedió al colapso, precedió incluso a la edad de oro de la tecnología humana. ¿Destinatario de qué? El archivo, declaró la voz simplemente. Último registro completo de la civilización y el conocimiento científico de Arcturus. Transmisión final antes de la extinción. Un escalofrío recorrió la espalda de Wilson. ¿Me estás diciendo que toda tu civilización ha desaparecido y que esta nave contiene todo lo que queda? Afirmativo. La coalición Arcturus se extendió 73 sistemas estelares. Sociedad tecnológicamente avanzada, pacífica, curiosa. Detectamos su especie durante la fase inicial de desarrollo, monitoreada a distancia. Política de no inferencia. Entonces, ¿por qué venir a la Tierra? ¿Por qué abandonar este archivo? Las luces azules pulsaban más rápido.
La extinción se originó en un sector vecino a su sistema solar. Se extendió rápidamente, sin poder contenerla. El liderazgo de la coalición autorizó un protocolo de emergencia para la preservación del conocimiento. Se enviaron múltiples unidades mensajeras a especies prometedoras por toda la galaxia. Su mundo fue seleccionado debido a su trayectoria de desarrollo y probabilidad de supervivencia. Pero llevan aquí 800 años, dijo Wilson. ¿Por qué activar ahora? Hubo una pausa antes de que la voz respondiera. El protocolo principal requería condiciones específicas para la activación. Sociedad tecnológicamente avanzada, evidencia de capacidad de viaje espacial y una civilización estable. Wilson rió con amargura. Bueno, llegas unos 300 años tarde para eso. Nuestra civilización avanzada colapsó. Nos autodestruimos luchando por los últimos recursos. Solo quedan carroñeros como yo rebuscando entre los huesos. Otra pausa, esta vez más larga. Resultado inesperado. Reevaluando parámetros. Las luces se atenuaron momentáneamente antes de volver a brillar. Protocolo secundario activado. En ausencia de condiciones óptimas, el mensajero puede seleccionar un destinatario individual basándose en una evaluación de compatibilidad. ¿Compatibilidad con qué? Capacidad de interfaz neuronal. Compatibilidad moral e intelectual con el contenido del archivo. Proximidad física a la unidad Messenger. Wilson negó con la cabeza y yo pasé por allí. Negativo. Messenger ha estado monitoreando las actividades locales durante 7 años, 3 meses y 6 días. Ha sido observado, evaluado y seleccionado. 7 años, casi exactamente el tiempo que llevaba trabajando con Mako. Una fría sospecha se formó en la mente de Wilson. ¿Has estado observando a través de mi robot? Métodos de observación clasificados. Proceso de selección exhaustivo. Wilson Garrett muestra los atributos deseados. Adaptabilidad, inteligencia, compasión por las formas de vida sintéticas, resiliencia. Wilson miró a Mako, cuyos sentidos ópticos permanecían fijos en él. La luz carmesí transmitía confusión a pesar del rostro inmóvil de la máquina. ¿Habían sido ambos peones en algún juego alienígena? El pensamiento hizo que apretara la mano sobre su arma. ¿Y si no quiero tu archivo? ¿Y si simplemente desmonto esta nave para rescatarla? La decisión recae en el destinatario, respondió la voz con calma. La coalición Arcturus valoraba la autonomía por encima de todos los principios. La fuerza o la coerción estaban prohibidas. Sin embargo, considere las implicaciones. El archivo contiene avances tecnológicos, médicos y filosóficos que superan la capacidad humana actual. Potencial para prevenir la repetición del colapso social. Restaurar, reconstruir, avanzar. Wilson sintió el peso de la oferta oprimiéndolo. El poder de restaurar potencialmente la civilización, o al menos acelerar su recuperación, era una responsabilidad que nunca había buscado y no estaba seguro de querer. Era un salvador, no un salvador. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Es demasiado para procesarlo de una vez. Entendido. Se puede establecer una interfaz preliminar sin un compromiso total. Se permite el acceso limitado al contenido del archivo como demostración. Wilson dudó, dividido entre la cautela y la curiosidad. ¿Qué implicaría eso? Conexión neuronal temporal. Duración no invasiva. 5 minutos de su medición de tiempo. Se compartirá una muestra del contenido del archivo. Wilson miró a Mako como si el robot pudiera ofrecerle orientación. La cabeza de Mako ladeó ligeramente, un gesto que Wilson reconoció como incertidumbre. ¿Evaluación de la amenaza actual?, preguntó Wilson a su compañero. La voz de Mako volvió a la normalidad cuando presencia alienígena liberó el control de sus sistemas de comunicación. La tecnología desconocida presenta un riesgo inherente. Sin embargo, hasta el momento no se han detectado acciones hostiles. La probabilidad de amenaza directa es baja. Se recomienda proceder con extrema precaución. Wilson asintió,
habiendo llegado a la misma conclusión. De acuerdo, le dijo a la nave. 5 minutos, pero Mako lo monitorea todo. Y si algo parece incorrecto, desconectamos la nave inmediatamente. Términos aceptados, respondió la voz a través de Mako una vez más. Acérquese al portal de acceso. Wilson avanzó con cautela hacia el panel empotrado que habían descubierto antes. A medida que se acercaba, la luz azul se intensificaba y los patrones en la superficie se reorganizaban, formando lo que parecía ser una huella de mano colocada sobre un apéndice dominante en la interfaz. La voz instruyó. Wilson respiró profundamente, miró a Marco, que estaba listo, con los sistemas de armas zumbando con energía potencial, luego presionó su mano derecha contra el patrón brillante. El efecto fue instantáneo. La luz azul parecía fluir por su brazo como un líquido, envolviéndolo en un capullo de resplandor. Wilson jadeó mientras su conciencia se expandía, como si su mente de repente hubiera crecido más allá de los confines de su cráneo. Imágenes, conceptos y sensaciones lo inundaron. Un vasto tapiz de conocimientos tan rico y complejo que apenas podía comprenderlo. Vio a la coalición Arcturus en su mejor momento. 73 mundos llenos de vida, conectados por una red de conciencia y tecnología que trasciende la distancia física. Sintió la alegría de los descubrimientos que habían transformado su civilización, la paz que había reinado durante milenios, el arte, la música y la filosofía que habían florecido en ausencia de conflicto. Y entonces fue testigo del final, de los primeros signos del evento de extinción, una forma de entropía que consumió la materia misma, convirtiendo planetas enteros en energía sin vida. Experimentó el terror y la desesperación cuando la coalición se dio cuenta de que no podían detenerlo y que solo podían esperar preservar algo de sí mismos antes del final. A pesar de todo esto, Wilson percibió una sabiduría profunda, una perspectiva de la existencia que hacía que las preocupaciones humanas parecieran al mismo tiempo triviales y preciosas. Los arcturianos habían logrado maravillas tecnológicas más allá de la imaginación humana. Sin embargo, su mayor logro había sido una sociedad de profunda compasión y cooperación. Cuando finalmente se rompió la conexión, Wilson se tambaleó hacia atrás, atrapado por los fuertes brazos de metal de Mako antes de que pudiera caer. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la enorme descarga de información y experiencia. Santo cielo, jadeó, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar lo que acababa de experimentar. Interfaz neuronal exitosa, confirmó la voz. Transferencia de datos de muestra completada. El acceso completo al archivo requiere la aceptación formal del estado del destinatario. Wilson meneó la cabeza intentando aclararla. La muestra había sido bastante abrumadora. No podía imaginarse contener todo el archivo. No puedo. Esto es demasiado para una sola persona. Clarificación. El destinatario actúa como custodio y no como único depositario. Archivo diseñado para una integración y distribución gradual. El destinatario determina el ritmo y el método de difusión del conocimiento. Wilson se apoyó en Mako todavía procesando las implicaciones. Entonces yo decidiría quién tiene acceso a este conocimiento y cómo se utiliza. Afirmativo. La filosofía de Arcturus enfatiza el avance responsable. El conocimiento sin sabiduría conduce a la destrucción. Un patrón observado en múltiples especies. La ironía no pasó inadvertida para Wilson. Aquí, entre las ruinas de la autodestrucción de la humanidad, una civilización alienígena ofrecía una segunda oportunidad, pero una que conllevaba una enorme responsabilidad. Necesito más tiempo, insistió Wilson. Esta no es una decisión que pueda tomar estando en un depósito de chatarra al amanecer. Existen limitaciones de tiempo, advirtió la voz. Las reservas de energía de la unidad de mensajería están disminuyendo. Capacidad operativa estimada restante 72 horas. Después del agotamiento, la reactivación es imposible. 3 días, Wilson tradujo. Me estás dando 3 días para decidir si me convierto en el custodio del conocimiento de toda una civilización alienígena.
Correcto. Wilson se pasó una mano por su cabello canoso. ¿Se puede mover el barco? ¿Algún lugar más seguro que esta posición expuesta? Hubo una pausa. Posibilidad de movilidad limitada. Sistemas de propulsión de corto alcance operativos. Parámetros de destino, pensó Wilson rápidamente. Hay un antiguo búnker de mantenimiento a unos 2 km al oeste de aquí. Subterráneo, protegido con sistemas de energía de respaldo todavía parcialmente funcionales. Lo hemos usado como casa segura antes. Coordenadas necesarias para la navegación. Marco dio un paso adelante. Puedo proporcionar coordenadas precisas y contabilidad de ruta óptima para las variables del terreno en DIS. Mientras Mako transmitía los datos, Wilson observó cómo las luces azules parpadeaban en lo que parecía un patrón de procesamiento. Finalmente, la voz habló de nuevo. Ruta analizada. Destino aceptable. Inicialización de sistemas de propulsión. Se recomienda una distancia de seguridad mínima de 100 metros durante la activación. Wilson y Mako se retiraron a una cresta cercana y observaron cómo la misteriosa nave comenzaba a zumbar con energía. Las luces azules se intensificaron hasta que casi dolía mirarlas, y el suelo tembló mientras los sistemas dormidos despertaban. Lentamente, la embarcación se elevó de su lugar de enterramiento, desprendiéndose de décadas de escombros acumulados, como una mariposa que emerge de su crisálida, flotando aproximadamente a 3 metros sobre el suelo. El barco era aún más impresionante cuando se lo revelaba en su totalidad. Un óvalo elegante sin costuras ni uniones visibles. Su superficie estaba llena de patrones de luz que parecían fluir como el agua. Sin hacer ruido, comenzó a moverse en dirección al búnker, deslizándose suavemente sobre el traicionero paisaje. Sigámoslo, dijo Wilson. No quiero esa cosa fuera de mi vista. Siguieron al mensajero a distancia, observándolo mientras navegaba por el cementerio con sorprendente agilidad para su tamaño. La mente de Wilson estaba llena de preguntas y posibilidades. La visión que había recibido del conocimiento de Arcturus le había mostrado tecnologías que podrían transformar este mundo roto. Sistemas de energía limpia que requieren recursos mínimos. Avances médicos que podrían curar la enfermedad por radiación que afecta a tantos sobrevivientes. Métodos agrícolas que podrían recuperar el suelo envenenado. Pero también había visto suficiente de la naturaleza humana para saber cómo se podía hacer mal uso de ese poder. En manos equivocadas, el archivo podría convertirse en un arma, un medio de dominación más que de restauración. Las estructuras de poder sobrevivientes, los territorios corporativos al este, el remanente militar que controla el continente sur, no se detendrían ante nada para obtener tal ventaja. Dijo Wilson mientras caminaban, si acepto esta responsabilidad, ¿qué significaría eso para nosotros, para nuestro trabajo? El robot permaneció en silencio durante varios segundos mientras procesaba. Datos insuficientes para un análisis exhaustivo. Sin embargo, las operaciones de salvamento actuales probablemente pasarían a ser secundarias frente a la custodia de archivos. El perfil de riesgo aumentaría significativamente. Numerosas facciones buscarían obtener tecnología de archivo por cualquier medio. Tendríamos objetivos en nuestras espaldas, tradujo Wilson sombríamente. Afirmativo. Sin embargo, deben considerarse los beneficios potenciales para las perspectivas de supervivencia humana en general. La trayectoria actual de la población restante indica una probable extinción dentro de 3 siglos. Las tecnologías de archivo podrían alterar ese resultado. Wilson sonrió. Riley, ¿estás diciendo que debería aceptar porque es lo correcto? Soy incapaz de hacer juicios morales, respondió Mako, aunque algo en su tono sugería lo contrario. Simplemente estoy presentando factores relevantes para su consideración. Claro que sí, murmuró Wilson, preguntándose, y no por primera vez, cuán consciente se había vuelto su compañero robótico a lo largo de los años. Caminaron en silencio durante un tiempo, siguiendo la nave que se deslizaba por el páramo. De vez en cuando, Wilson vislumbraba a lo lejos a otros rescatadores,
figuras solitarias o pequeños grupos que revisaban los restos tecnológicos. Nadie pareció percatarse de la extraordinaria visión de la nave alienígena. Tal vez el barco estaba de alguna manera ocultando su presencia a la observación casual. Mientras se acercaban al búnker, una estructura reforzada medio enterrada en la ladera de una colina, con la entrada oculta por años de cuidadoso camuflaje, Wilson sintió el peso de la decisión presionándolo. En 3 días tendría que elegir: alejarse del descubrimiento más importante en la historia de la humanidad o aceptar una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre y potencialmente el futuro de toda su especie. El barco descendió suavemente hacia las puertas abiertas del búnker. Sus luces azules iluminaron el cavernoso interior. Wilson y Mako lo siguieron, asegurando las pesadas puertas detrás de ellos. Dentro del búnker había un marcado contraste con el caótico cementerio de arriba. Estantes ordenados llenos de componentes de salvamento, bancos de trabajo equipados con herramientas y una sala de estar con comodidades básicas. Había servido como base de operaciones durante los últimos 2 años, un refugio seguro poco común en un mundo impredecible. Hogar, dulce hogar, dijo Wilson con un suspiro, dejando el rifle y dejándose caer en una silla destartalada. La nave flotaba en el centro de la cámara principal. Sus luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor que proyectaba sombras extrañas sobre las paredes de hormigón. Ubicación segura confirmada, dijo la voz una vez más hablando a través de Mako. Protocolos de conservación de energía activados. Buque entra en modo de espera hasta que se tome la decisión final sobre el destinatario. Las luces azules pulsaron una vez más y luego se desvanecieron hasta convertirse en un brillo apenas perceptible. Wilson observó cómo la nave parecía apagarse, aunque sospechaba que seguía siendo bastante consciente de su entorno. Quedan 71 horas y 23 minutos, añadió la voz antes de quedarse en silencio. Wilson exhaló lentamente, sintiendo que la adrenalina del descubrimiento de la mañana daba paso al agotamiento. Marco, revisa el perímetro. Asegúrese de que no nos hayan seguido. Luego active los protocolos de seguridad. Nada entra ni sale sin mi autorización. Mientras Mako se disponía a obedecer, Wilson observó la nave inactiva. Su mente se llenó de posibilidades. 3 días para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. 3 días para determinar si seguiría siendo Wilson Garrett, salvador y superviviente, o se convertiría en algo completamente distinto, un custodio de un conocimiento más allá de la comprensión humana, un puente entre 2 civilizaciones separadas por el tiempo y la tragedia. No tenía forma de saber que ya había fuerzas en movimiento que harían esta decisión mucho más complicada de lo que podía imaginar. Fuerzas que habían estado observando la nave mucho más tiempo que él y con intenciones mucho menos benévolas. A la mañana siguiente, Wilson despertó con el suave zumbido de la nave alienígena. A pesar de su supuesto modo de espera, la nave emitía una vibración apenas audible que parecía resonar con algo profundo en sus huesos. Había dormido a ratos, sus sueños llenos de extrañas visiones, ecos del conocimiento de Arcturus que había vislumbrado durante la interfaz neuronal. Marco permaneció inmóvil junto a la entrada del búnker, con los sistemas en modo de bajo consumo, pero los sensores aún, monitoreando activamente las amenazas. El robot no necesitaba descansar como los humanos, pero Wilson había programado ciclos de mantenimiento rutinarios que se aproximaban al sueño, permitiendo que los procesos avanzados de Mako se desfragmentaran y optimizaran las operaciones. «Buenos días», gritó Wilson, estirando sus músculos entumecidos. «Algo que reportar». Los sistemas de Mako volvieron a funcionar a plena potencia. Los sensores ópticos se iluminaron de un brillo tenue a un carmesí brillante. Perímetro negativo asegurado. Sin señales de persecución ni vigilancia. El estado de la nave no cambió. Wilson asintió y se dirigió a la pequeña cocina para preparar un desayuno sencillo con sus provisiones. Mientras comía, estudió la nave alienígena, intentando comprender los intrincados patrones grabados en su superficie. En la tenue luz del búnker, parecían casi escritura,
Un lenguaje complejo más allá de la comprensión humana. He estado pensando, se dijo tanto a sí mismo como a Marco, en qué deberíamos hacer. Estás considerando aceptar la custodia, observó Marco. Estoy considerando todas las opciones, corrigió Wilson, aunque la evaluación de Mako no estaba equivocada. El vistazo que había recibido de el conocimiento de Arcturus había sido transformador. No solo la tecnología, que superaba siglos las capacidades humanas actuales, sino también los sistemas filosóficos y sociales que habían permitido a la coalición prosperar sin las tendencias destructivas que habían condenado a la civilización terrestre. Hay algo que debo intentar primero, decidió Wilson, dejando a un lado su desayuno de Alaten. Marco, necesito que lo registres todo. Si algo sale mal, bueno, al menos habrá un registro. Aclara los parámetros de lo incorrecto, pidió Marco. Wilson sonrió con tristeza. Si esa nave me fríe el cerebro o me convierte en una especie de marioneta alienígena, quiero que la destruyas por completo. ¿Entendido? La cabeza de Mako se inclinó ligeramente. Un gesto que Wilson había programado años atrás para expresar consideración. ¿Entendido? Sin embargo, la probabilidad de tales resultados parece baja según la interacción previa. Esperemos que tengas razón. Wilson se acercó a la nave con cautela. Oye, mensajero, tenemos que hablar. Las luces azules se iluminaron al instante, pulsando en ese patrón ahora familiar. Wilson Garrett, habló la voz melódica a través de Mako una vez más. Consulta registrada. Quiero saber más antes de tomar cualquier decisión, dijo Wilson con firmeza. No otra descarga neuronal. Quiero respuestas reales sobre tu civilización, sobre este archivo, sobre lo que te pasó. Las luces cambiaron, formando nuevos patrones que de alguna manera transmitían consideración. Comunicación verbal ineficiente pero aceptable. Parámetros de consulta anotados. Proceder. Wilson respiró profundamente. El evento de extinción que destruyó tu civilización. ¿Qué fue exactamente? ¿Podría llegar eventualmente a la Tierra? Fenómeno denominado cascada de vacío. Proceso complejo de desintegración multidimensional que afecta a las fuerzas fundamentales. Se originó en una galaxia vecina y se extendió de manera impredecible a través del espacio-tiempo. Los modelos actuales indican que el sistema solar de la Tierra estará fuera de la trayectoria de propagación durante un mínimo de 27.000 años. Wilson sintió un pequeño alivio. Al menos la humanidad no se enfrentaba a una aniquilación cósmica inminente además de sus heridas autoinfligidas. Y no había nada que tu gente pudiera hacer para detenerlo. Con toda su tecnología avanzada, nuestra coalición Turus dedicó todos los recursos a los esfuerzos de contención durante 63 años. Fracasado. Void Cascade opera con principios que van más allá incluso de la ciencia de coalición. La teoría sugiere un ciclo cósmico natural más que un fenómeno artificial. Como un incendio forestal, murmuró Wilson. Destructivo pero parte de un proceso natural más amplio. Analogía aproximada pero aceptable. Wilson caminaba lentamente alrededor del barco, estudiándolo desde todos los ángulos. ¿Qué contiene exactamente este archivo? ¿Y cómo puedo acceder a él? Las luces del barco cambiaron nuevamente. El archivo contiene un registro completo de la civilización de Arcturus, conocimiento científico, planos tecnológicos, datos históricos, artefactos culturales y principios filosóficos. Aproximadamente equivalente a 800 millones de años de continuo avance científico, silbó Wilson suavemente. Es mucho que manejar. Acceso diseñado para implementación graduada. La interfaz neuronal permite que el receptor absorba información a un ritmo sostenible. Los sistemas automatizados previenen la sobrecarga cognitiva. Contenido categorizado por prioridad. Primero las tecnologías de supervivencia, seguidas por los modelos de organización social y luego los conceptos teóricos avanzados. ¿Y conmigo qué pasaría? Wilson preguntó, expresando su más profunda preocupación.
¿Seguiría siendo yo o me convertiría en una especie de híbrido con los recuerdos de tu gente? Las luces pulsaron rápidamente, casi como si la nave estuviera sorprendida por la pregunta. La preservación de la identidad es primordial en el diseño de archivos. El destinatario sigue siendo un individuo autónomo. La transferencia de conocimiento complementa, en lugar de sustituir, la estructura cognitiva existente. Los destinatarios anteriores en otros mundos mantienen personalidades distintas al tiempo que integran el conocimiento de Arcturus. Wilson se quedó congelado. ¿Destinatarios anteriores? ¿Quieres decir que esto funcionó antes en otros planetas? Afirmativo. Se enviaron 73 unidades de mensajería. 49 integraciones exitosas confirmadas entre múltiples especies. Se perdió la red de comunicaciones a medida que se expandió la cascada de vacío. Se desconoce el estado final de las 24 unidades restantes. Así que, en algún lugar, otras civilizaciones se están reconstruyendo con su conocimiento. Wilson reflexionó. Correcto. La filosofía de Arcturus enfatiza la preservación del conocimiento y la dispersión responsable. La extinción del conocimiento se considera tan trágica como la extinción de las formas de vida. Wilson consideró esto tratando de imaginar otros mundos donde seres extraterrestres sirvieran como custodios del mismo conocimiento que ahora se le ofrecía a él. Fue al mismo tiempo humillante y extrañamente reconfortante pensar que la Tierra no estaba sola en este proyecto de renacimiento cósmico. Una pregunta más, dijo Wilson finalmente. ¿Por qué yo? En realidad, de todos los humanos que quedan en este planeta, ¿por qué elegir a un salvador sin ninguna cualificación o influencia particular? El barco permaneció en silencio durante un largo momento antes de responder. Criterios de selección complejos. Las estructuras de poder tradicionales a menudo se resisten a los cambios de paradigma. La historia de múltiples especies indica que quienes buscan el poder rara vez lo usan sabiamente. La observación de Wilson Garrett muestra atributos clave. Adaptabilidad y crisis. Tratamiento ético de las formas de vida sintéticas. Instinto de conservación equilibrado con la innovación. Ausencia de pulsión de dominación. El barco hizo una pausa y luego continuó en lo que parecía casi un tono más personal. Reparas en lugar de simplemente rescatar. Construyes en lugar de simplemente consumir. Conservas el pasado mientras miras hacia el futuro. Combinación rara en la psicología humana post-colapso. Wilson se sintió extrañamente conmovido por la evaluación, aunque no estaba completamente convencido. Me haces parecer mucho más noble de lo que soy. Solo estoy tratando de sobrevivir como todos los demás. Método de supervivencia significativo. El carácter se revela a través de decisiones cuando ninguna autoridad observa. Dio un paso adelante inesperadamente. La evaluación coincide con mis observaciones. El robot añadió, hablando independientemente de la presencia alienígena. Wilson Garrett muestra una tendencia anormal hacia el comportamiento ético a pesar de las presiones de supervivencia. Wilson levantó una ceja y miró a su compañero mecánico. Gracias por la referencia del personaje, supongo. Se volvió hacia la nave, con la mente llena de implicaciones. La oportunidad que tenía ante sí no tenía precedentes. Una oportunidad de ayudar a reconstruir la civilización humana con un conocimiento que de otro modo podría llevar miles de años redescubrir. Pero la responsabilidad era igualmente enorme, como también el peligro. Necesito pensar, dijo finalmente. Solo. Mako, mantén la seguridad del perímetro. Avisarme de cualquier aproximación. Afirmativo, respondió Mako, moviéndose para tomar posición cerca de la entrada del búnker. Las luces del barco se atenuaron ligeramente. Quedan 70 horas para que se agote la energía. Se respeta la autonomía de Wilson Garrett. El mensajero entra en modo inactivo hasta que se le atienda. Cuando el resplandor azul se desvaneció hasta convertirse en un brillo sutil, Wilson se retiró a una pequeña cámara lateral que le servía de aposento privado. Allí,
Rodeado de las pocas posesiones personales que había acumulado durante años de rescate, se sentó en su destartalado catre y trató de darle sentido a la elección que tenía ante sí. Pasaron las horas mientras Wilson luchaba con la decisión, sopesando los beneficios frente a los riesgos, la seguridad personal frente al bien común. Fuera de sus aposentos, el búnker permanecía en silencio con solo el sonido ocasional de los pesados pasos de Mako mientras el robot patrullaba el perímetro. Ya casi era de noche cuando el silencio fue roto por una alerta urgente de Marco. Wilson Garrett, alerta de proximidad. Varios vehículos se aproximan desde el sureste. Se estima que hay 16 formas de vida humana. Se detectaron firmas de armas. Wilson se puso de pie al instante y agarró su rifle de pulso. Identificación. Marcas del vehículo consistentes con las del servicio militar privado de Meridian Corporation. Armamento pesado. El patrón de aproximación táctica sugiere una operación específica en lugar de una patrulla de salvamento de rutina. Sea. Wilson maldijo. Meridian era una de las mayores entidades corporativas que aún controlaban vastos territorios y recursos en el este. Su ejército privado era despiadadamente eficiente y estaba bien equipado, mucho más allá de lo que un salvador solitario y su robot podrían esperar contrarrestar. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Corrió a la cámara principal donde flotaba la nave alienígena. Sus luces ahora pulsaban rápidamente como si sintieran el peligro. «¿Los trajiste aquí?», Wilson exigió. «¿Les hiciste alguna señal?». «Negativo», respondió la voz a través de Mako. Messenger mantiene protocolos de bloqueo de comunicaciones de acuerdo con los parámetros de seguridad del destinatario. Explicación alternativa. La llegada del mensajero generó una firma energética detectable. Es posible que los sistemas de monitoreo avanzados hayan registrado el evento. Genial, murmuró Wilson. Así que han estado observando este sector y te vieron despertar. Se volvió hacia Marco. ¿Cuánto tiempo tenemos? Llegada estimada 12 minutos. Probabilidad de defensa exitosa contra la fuerza actual por debajo del 20%. La mente de Wilson corría. No podían luchar contra un equipo de ataque de Meridian, pero tampoco podían abandonar la nave. No con lo que contenía. El acceso equivocado a ese archivo podría condenar lo que queda de la humanidad en lugar de salvarla. Tenemos que movernos, decidió Wilson. Los antiguos túneles mineros recorren kilómetros bajo esta región. Si logramos llevar el barco allí, podríamos perderlos en el laberinto. Hay túneles a unos 800 metros al suroeste, confirmó Mako. Integridad estructural cuestionable en algunos tramos, pero suficiente para el paso. Sin embargo, existe la posibilidad de mover con éxito la unidad mensajera sin ser detectada. Bajo. Necesitamos una distracción, dijo Wilson, mientras se dirigía a un almacén donde guardaba suministros de emergencia. Sacó varios detonadores remotos y un puñado de cargas explosivas compactas, equipo militar rescatado que había guardado para los peores escenarios. Algo lo suficientemente grande como para dividir su atención. Mientras Wilson preparaba los explosivos, las luces del barco se intensificaron. Estrategia alternativa disponible. La voz ofrecida. Mensajero capaz de medidas defensivas limitadas. Se puede generar un campo de supresión no letal. Alcance 200 metros, duración aproximada de 7 minutos antes de que las reservas de energía se agoten críticamente. Wilson hizo una pausa. ¿Qué tipo de campo de supresión se dirige al pulso electromagnético combinado con el efecto de onda de disrupción neuronal en los humanos? Efecto de inconsciencia temporal sobre la electrónica, desactivación temporal. Mako 9 puede protegerse de los efectos. ¿Y qué pasa con el barco después de utilizar este campo? Dijiste que tu energía se agotaría críticamente. Correcto. El tiempo operativo restante se reduciría de 70 horas a aproximadamente 4 horas. Messenger conservaría funciones esenciales, pero la movilidad y las capacidades defensivas quedarían permanentemente desactivadas. Fue un precio muy alto, sacrificar casi todo el tiempo que les quedaba para tener la oportunidad de escapar.
Pero contra 16 soldados corporativos armados, tenían pocas opciones. Hazlo, decidió Wilson, pero no hasta que estén en el rango óptimo. Queremos capturar tantos como sea posible. Comprendido. Preparando campo de supresión. Realizar 9 aproximaciones para la implementación del blindaje. A medida que Mako se acercaba a la nave, Wilson reunió suministros y armas esenciales. Una vez que están abajo, nos movemos inmediatamente. Dirígete a los túneles a toda velocidad. Durante los siguientes 10 minutos, prepararon un intenso silencio. Wilson ahora podía oír los vehículos que se acercaban. El ruido sordo de los transportes fuertemente blindados, diseñados para el terreno traicionero del cementerio tecnológico. Los sensores de Mako rastrearon su movimiento, proyectando una pantalla táctica que mostraba a las fuerzas Meridian extendiéndose para rodear el búnker. Están siendo cautelosos, observó Wilson. Formación de contención estándar. No saben exactamente a qué se enfrentan, pero saben que es valioso. Brecha perimetral inminente, advirtió Mako. Las primeras unidades se acercan a la entrada principal. Los equipos secundarios se posicionan en las salidas de emergencia. Wilson se colocó detrás de un banco de trabajo reforzado. Rifle de pulsos listo. Esperen mi señal, dijo a la nave. Que se acerquen. La pesada puerta del búnker crujió cuando el equipo especializado de contención comenzó a abrir sus cerraduras. Wilson contuvo la respiración, contando los segundos. A través de la pantalla táctica de Mako, observó cómo más soldados meridianos se posicionaban, formando un estrecho cordón alrededor de la estructura. Wilson comandaba mientras las primeras figuras blindadas aparecían en la puerta. Las luces azules de la nave brillaron con una intensidad cegadora, y una ola de energía pulsó hacia afuera en círculos concéntricos. Wilson sintió un momento de desorientación cuando el campo lo atravesó, pero la protección prometida se mantuvo. Permaneció consciente incluso cuando los soldados meridianos se desplomaron en el suelo como marionetas con los hilos cortados. El campo se desplegó con éxito, confirmó la voz, aunque Wilson notó que sonaba más débil. Las luces de la nave se atenuaron. Se estima que 17 humanos fueron neutralizados. El estado de inconsciencia persistirá durante aproximadamente 22 minutos. Todos los sistemas electrónicos dentro del alcance están desactivados temporalmente, excepto Mako 9. Vamos, dijo Wilson, colgándose la mochila al hombro. Mako, toma la delantera. Nave, síguenos lo más de cerca posible. Emergieron del búnker al crepúsculo que se avecinaba. Las fuerzas de Meridian yacían dispersas por el terreno, con sus armas avanzadas y equipos de comunicación inutilizados. 3 vehículos blindados de transporte permanecían en silencio, con los motores parados por el pulso electromagnético. Manténganse cerca de la línea del barranco, ordenó Wilson mientras se dirigían al suroeste hacia los túneles mineros. Hay menos posibilidades de ser detectados si cuentan con apoyo aéreo fuera del radio del PEM. La nave se deslizaba silenciosamente tras ellos. Su casco ahora era de un gris apagado en lugar del azul vibrante de antes. Wilson podía percibir su estado de debilitamiento. El potente campo de supresión había agotado las reservas de energía críticas, tal como les había advertido. Se movieron tan rápido como atravesando el paisaje accidentado. Mako sorteaba obstáculos y Wilson vigilaba cualquier señal de persecución. La nave lo seguía, tambaleándose ocasionalmente en su trayectoria de vuelo como un pájaro herido. ¿Estado?, preguntó Wilson mientras se detenían tras una torre de servidores derrumbada, comprobando cualquier movimiento tras ellos. Reservas de energía al 19%, respondió la voz, notablemente más débil que antes. Sistemas de movilidad comprometidos. Tiempo operativo restante estimado. 3 horas y 42 minutos. Wilson sintió una punzada de culpa. La nave había sacrificado la mayor parte de su vida útil restante para salvarlos, reduciendo drásticamente el tiempo que tenía para tomar una decisión sobre el archivo. Pero no había otra alternativa.
En manos de Meridian, el conocimiento se convertiría en un arma más que en una herramienta de renovación. Ya casi llegamos, aseguró a la nave, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de consolar a lo que era esencialmente un sistema automatizado. La entrada a los túneles mineros se encontraba más adelante, una oscura abertura en la ladera de una colina, parcialmente oculta por las ruinas de una planta de procesamiento industrial. Al acercarse, Wilson activó una pequeña luz portátil, iluminando el camino hacia la Tierra. Los escaneos indican una integridad estructural del túnel del 71%. Mako informó, suficiente para un paso seguro. Funcionalidad de mapeo activa. Entraron en el túnel, dejando atrás el aire libre. La nave alienígena apenas cabía por la entrada. Su forma ovalada casi rozaba las ásperas paredes de une. Dentro, el pasaje se ensanchaba en un pozo principal que se adentraba profundamente en la tierra, con numerosos túneles más pequeños que se ramificaban en todas direcciones. Esto debería darnos algo de tiempo, dijo Wilson, con su voz resonando levemente en el espacio cavernoso. Estos túneles estuvieron abandonados décadas antes del derrumbe. Los mapas de meridianos no mostrarán la mayoría de ellos. Las propiedades acústicas sugieren una red extensa, observó Mako. La probabilidad de que la persecución encuentre la ruta correcta es inferior al 30% si mantenemos una distancia mínima de 1 kilómetro desde la entrada. Continuaron adentrándose en el laberinto. Wilson consultó el mapa de Mako, que se actualizaba constantemente, para evitar callejones sin salida o secciones inestables. La nave lo siguió en silencio. Sus luces proporcionaban iluminación adicional en la oscuridad. Tras casi una hora de navegación cuidadosa, llegaron a una gran cámara que parecía haber servido como centro neurálgico de la operación minera. El equipo antiguo yacía esparcido, cubierto de décadas de polvo, pero en gran parte intacto, protegido de los carroñeros por la profundidad y la oscuridad de su ubicación. Descansaremos aquí, decidió Wilson. No hay señales de persecución, y necesitamos conservar energía. Miró la nave, cuyo brillo había disminuido aún más durante el viaje. Todos nosotros. La nave se posó en el centro de la cámara, flotando a solo medio metro del suelo en lugar de los 3 anteriores. Protocolos de conservación de energía maximizados. Tiempo operativo restante: 3 horas y 7 minutos. Wilson se sentó pesadamente sobre una vieja caja de equipo. La realidad de su situación se está asimilando. 3 horas, repitió. Ese es todo el tiempo que me queda para decidir. Los parámetros de decisión no cambian a pesar de las amenazas externas, señaló la voz. La transferencia del archivo requiere aceptación voluntaria. El propósito se mantiene constante. Preservación del conocimiento en beneficio de la especie receptora. Wilson asintió distraídamente, con la mente acelerada. El ataque a Meridian lo había complicado todo. Incluso si aceptaba el archivo, ¿cómo lo protegería? Protegerse de quienes lo tomarían por la fuerza. Era solo un hombre con un robot frente a organizaciones con ejércitos y recursos. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó de repente. Si decido no aceptar el archivo cuando se agote la energía. Las luces de la nave parpadearon lentamente antes de responder. Mensajero equipado con el protocolo final. Si ningún destinatario confirma antes del agotamiento de la energía, se activan las medidas de seguridad del archivo. Purga completa de datos. La nave física se autoneutraliza. No queda tecnología ni información recuperable. Te destruyes a ti mismo, tradujo Wilson. Todo se perdería. Afirmativo. Principio de conocimiento de Arcturus. La santidad es primordial. El archivo debe transferirse voluntariamente o no. No se permiten opciones intermedias. El peso de la responsabilidad pesaba sobre Wilson aún más que antes. Ya no se trataba solo de su decisión. Se trataba de preservar algo único e irreemplazable. Si se negaba, 800 millones de años de conocimiento y el legado de toda una civilización desaparecerían para siempre. Marco se acercó,
Sus fuertes pasos resonaban en la cámara. Perímetro asegurado. No se detectó persecución. Sin embargo, se recomienda que se finalice la decisión sobre el archivo. Las fuerzas de Meridian continuarán las labores de búsqueda con recursos cada vez mayores. Wilson miró a su compañero robótico, asaltado por una repentina idea. Mako, si acepto este archivo, ¿qué pasará contigo, con nuestra colaboración? El robot guardó silencio un momento, procesando la pregunta. Datos insuficientes para una predicción precisa. Sin embargo, el análisis lógico sugiere una alteración significativa de los parámetros operativos actuales. Los objetivos de la misión probablemente cambiarían de supervivencia y rescate a preservación y distribución del conocimiento. Eso no es lo que pregunto, insistió Wilson. ¿Te quedarías conmigo? ¿Seguirías siendo mi compañero? ¿O esto cambiaría todo entre nosotros? Mako inclinó ligeramente la cabeza. Los parámetros de la colaboración se definen por las preferencias de Wilson Garrett y los requisitos de la misión. Make 09 adaptable a objetivos revisados. Las subrutinas de lealtad central no se vieron afectadas por la adquisición de conocimiento externo. No era exactamente la respuesta que Wilson esperaba, pero era honesta. Quizás más honesta de lo que habría sido una respuesta humana. Durante sus 7 años juntos, Marco se había convertido en algo más que un simple equipo para Wilson. El robot era un compañero, quizás lo más cercano a un amigo que tenía en este mundo roto. La idea de perder esa conexión, de convertirse en algo que Marco no pudiera reconocer ni con lo que pudiera identificarse, lo perturbaba profundamente. No quiero convertirme en otra cosa, dijo Wilson en voz baja. Algo que ya no sea humano. Las luces de la nave se iluminaron ligeramente. Error detectado. La integración de archivos preserva la identidad humana. La adquisición de conocimiento no altera la naturaleza fundamental del receptor. Los receptores anteriores de múltiples especies conservaron su identidad cultural, personal y biológica al tiempo que accedían al contenido de los archivos. Wilson no estaba del todo convencido. ¿Cómo podía alguien permanecer inalterado después de absorber un conocimiento tan vasto y extraño? Sin embargo, no podía negar los beneficios potenciales, no solo para él, sino para lo que quedaba de la humanidad. ¿Cómo funcionaría?, preguntó finalmente. Si decía que sí, ¿qué haría? ¿Sucede realmente? Se establece una interfaz neuronal completa a través del portal de acceso. La duración del proceso de transferencia es de aproximadamente 6 horas. La integración inicial se centra en conceptos fundamentales necesarios para comprender conocimientos más complejos. La información especializada se categoriza y almacena para su posterior acceso según sea necesario. El receptor conserva total autonomía en cuanto al uso del conocimiento y la nave misma. ¿Qué sucede con ella? La nave física entra en estado latente tras completarse la transferencia. El archivo se codifica neuronalmente dentro del receptor. La nave permanece inerte, conteniendo únicamente los sistemas básicos de mantenimiento, que pueden conservarse o descartarse según las preferencias del receptor. Entonces la nave se convertiría esencialmente en un cascarón vacío, con su propósito cumplido. El conocimiento, la esencia de la civilización de Arcturus, residiría en el propio Wilson, accesible pero no abrumador. Al menos eso se decía. Mientras Wilson reflexionaba sobre esto, un estruendo distante resonó por los túneles. Los sentidos de Mako se pusieron inmediatamente en alerta. Perturbación sísmica detectada. Consistente con maquinaria pesada o detonación controlada. Distancia estimada: 2,3 kilómetros. Están buscando en el sistema de túneles, pensó Wilson. Probablemente estén usando equipo de minería para limpiar secciones derrumbadas o crear nuevos puntos de acceso. Se puso de pie rápidamente. Necesitamos adentrarnos más. Ganar más tiempo. La nave se elevó lentamente. La conservación de energía disminuyó debido a la movilidad continua. El tiempo operativo estimado era de 2 horas y 52 minutos.
Cada movimiento, cada decisión, consumía valiosos minutos de la vida útil restante de la nave. Wilson sentía que la presión aumentaba no solo por las fuerzas meridianas que lo perseguían, sino por el momento decisivo que se acercaba rápidamente. Dirige el camino, Marco. Encuéntranos el lugar más seguro que puedas, lo más profundo posible. Mientras avanzaban por los sinuosos pasajes, descendiendo más profundamente en la tierra, Wilson supo que se estaba quedando sin opciones y sin tiempo. Pronto tendría que tomar una decisión. Aceptar el archivo y todo lo que conllevaba, o verlo desaparecer para siempre. Y con Meridian acercándose, incluso la aceptación podría no ser suficiente para asegurar que el conocimiento sobreviviera. Los túneles se volvían más estrechos y traicioneros a medida que descendían, lo que los obligó a reducir el paso. Los sonidos distantes de la persecución se desvanecieron, pero Wilson sabía que era solo temporal. Meridian no se rendiría, no cuando creían que algo de inmenso valor estaba a su alcance. Después de otros 30 minutos de cuidadosa navegación, llegaron a lo que parecía ser una estación de investigación, una serie de pequeñas cámaras equipadas con antiguas terminales de computadora y equipo de laboratorio. Esto no formaba parte de la operación minera, observó Wilson, examinando la sofisticada, aunque obsoleta, tecnología. Algún tipo de instalación de investigación secreta. El análisis estructural sugiere un refuerzo de grado militar, confirmó Mako. Diseñada para soportar una presión externa significativa, posición defensiva óptima. La nave se asentó en la cámara más grande. Sus luces apenas eran visibles. Las reservas de energía eran críticas. Tiempo operativo restante estimado, 2 horas y 18 minutos. Las funciones de movilidad estaban desactivadas para preservar los sistemas centrales. Wilson comprendió que habían llegado al final de su vuelo. Ya fuera por elección o por necesidad, este laboratorio subterráneo olvidado sería donde se decidiría el destino del archivo de Arcturus. Mako, asegura los túneles de aproximación. Establece sistemas de alerta temprana utilizando lo que puedas rescatar de este equipo. Necesito saber en cuanto alguien se acerque. Mientras Mako se dedicaba a la tarea, Wilson se giró hacia la nave. Su otrora brillante resplandor azul se había desvanecido hasta convertirse en un tenue resplandor, que apenas iluminaba las superficies polvorientas del laboratorio abandonado. Necesito saber una cosa más, dijo. La absoluta verdad. ¿Qué le hará este conocimiento a la humanidad? Ya casi nos autodestruimos una vez. ¿Y si no estamos preparados para lo que su civilización sabía? La nave guardó silencio un largo instante antes de responder. Su voz apenas era un susurro a través del sistema de comunicación de Mako. Arcturus se enfrentó a una pregunta similar con cada especie receptora potencial. No había certeza posible. La aplicación neutral del conocimiento en sí mismo determina el resultado. Sin embargo, el archivo contiene no solo conocimiento científico, sino también marcos éticos desarrollados durante millones de años. Las salvaguardias integradas en el proceso de transferencia priorizan la sabiduría sobre el poder. Las salvaguardias pueden romperse, contó Wilson, especialmente por los humanos. Somos buenos encontrando maneras de sortear las limitaciones cuando deseamos algo con demasiada intensidad. Riesgo reconocido. Conocimiento alternativo perdido para siempre. Ambos resultados conllevan potencial de arrepentimiento. La elección recae en Wilson Garrett. Y ahí estaba, el dilema fundamental. Arriesgarse a que la humanidad malinterpretara este conocimiento o garantizar su pérdida para siempre. No había una opción perfecta, ningún camino moral claro. Meke regresó, tras haber establecido un perímetro de sensores improvisados. Sistema de alerta operativo. Túneles de aproximación monitoreados a aproximadamente 500 metros. Las opciones defensivas eran limitadas, pero la posición proporcionaba una ventaja táctica significativa. Wilson asintió en agradecimiento y luego regresó a la nave. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? ¿2 horas?
4 minutos hasta un fallo de energía crítico. 2 horas para tomar una decisión que podría cambiar el curso de la historia humana o acabar con el legado de toda una civilización alienígena. Wilson nunca había deseado tanta responsabilidad, nunca había buscado ser nada más que un superviviente en un mundo destrozado. Sin embargo, allí estaba, obligado por las circunstancias a asumir un papel que no podría haber imaginado. Recorrió la pequeña cámara, sopesando opciones, considerando las consecuencias. Marco permanecía en silencio junto a la entrada, como un centinela ante la amenaza inminente. La nave esperaba, sus tenues luces parpadeando cada vez más lentamente a medida que sus reservas de energía menguaban. Y en algún lugar en la oscuridad de los túneles, las fuerzas meridianas se acercaban, atraídas por la promesa de tecnología que podría cimentar su poder sobre lo que quedaba de la humanidad. El tiempo se agotaba, y Wilson Garrett necesitaba elegir. La estación de investigación abandonada se había vuelto inquietantemente silenciosa. Wilson estaba sentado en una silla polvorienta rescatada de una de las cámaras laterales, mirando fijamente la nave alienígena cuyas luces apenas parpadeaban. Según los precisos cálculos de Mako, solo quedaban 37 minutos de tiempo operativo antes de que la energía de la nave fallara por completo. Se están acercando, informó Mako desde el túnel de entrada. Los sensores acústicos detectan movimiento aproximadamente a 800 metros al noreste. Múltiples señales humanas, equipo pesado. Wilson asintió con gravedad. A pesar de sus mejores esfuerzos, las fuerzas de Meridian los habían rastreado a través de los laberínticos túneles. Era solo cuestión de tiempo, quizás una hora, quizás menos, antes de que se enfrentaran a una confrontación directa. He tomado una decisión, dijo Wilson finalmente, poniéndose de pie. Las luces de la nave se iluminaron levemente, como si estuvieran reuniendo las fuerzas restantes. Wilson Garrett ha determinado el estado de custodia del archivo. Sí. Wilson dio un paso adelante, encarando directamente a la nave. Acepto el archivo, pero con una condición. Consultar parámetros de condición. Mako también recibe una copia del archivo. Un seguro de respaldo en caso de que algo me suceda. Las luces de la nave parpadearon rápidamente, procesando esta solicitud inesperada. Entidad sintética como archivo. Receptor. Sin precedentes. No existe precedente histórico para la evaluación. Esa es mi condición, insistió Wilson. Mako ha demostrado ser tan confiable como cualquier humano, más que la mayoría. Si este conocimiento es tan importante como afirmas, necesita redundancia, protección contra un único punto de fallo. Siguió un largo silencio, las luces de la nave parpadearon en patrones complejos que sugerían un cálculo profundo. Finalmente, respondió. Análisis completo. Arquitectura del sistema Mako 9 compatible con la integración de archivos modificados. Protocolo de doble receptor posible, pero no probado. Requisitos de energía aumentados aproximadamente un 27%. El tiempo operativo restante se reduciría a 28 minutos. Eso es muy justo, murmuró Wilson. Probabilidad de transferencia dual exitosa dentro de las limitaciones de energía restantes, 73%. Wilson miró a Mako. ¿Qué opinas? ¿Puedes manejar algo así? La cabeza del robot se inclinó ligeramente. Mako 9 está diseñado para el aprendizaje adaptativo y el procesamiento de la información. La capacidad actual de la red neuronal es adecuada para una expansión significativa del conocimiento. Sin embargo, existen consideraciones éticas con respecto a la recepción de archivos. Es decir, archivo destinado al avance de la civilización orgánica. Make 09 no representa la decisión colectiva humana. Autoridad cuestionable. Wilson sonrió levemente. Precisamente por eso confío en ti. Entiendes la responsabilidad mejor que la mayoría de los humanos. Volvió a la nave. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos? Esa es mi oferta final. Otra pausa. Más corta esta vez. Términos aceptados.
Protocolo de doble destinatario inicializado. Ambas entidades deben interactuar simultáneamente a través del portal de acceso. Mientras el casco de la nave se reconfiguraba, revelando el panel de interfaz con forma de huella de mano, una alerta repentina sonó desde los sensores perimetrales de Mako. Advertencia de proximidad. Las fuerzas de Meridian traspasaron el perímetro exterior del sensor. Llegada estimada en 22 minutos. Entonces será mejor que nos demos prisa, dijo Wilson, acercándose al panel de acceso. Mako, colócate frente a mí. Coloca tu matriz principal de sensores contra la interfaz cuando ponga mi mano sobre ella. Mako se movió para pararse frente a Wilson, su enorme cuerpo empequeñeciendo al humano. El robot extendió su matriz de sensores, una compleja disposición de sistemas ópticos y táctiles que servía como su principal medio de interacción ambiental detallada. A mi señal, dijo Wilson, levantando la mano hacia la interfaz brillante. 3, 2, 1 ahora. Wilson presionó la palma de la mano contra el panel mientras Mako conectaba su conjunto de sensores al lado opuesto. El efecto fue inmediato y abrumador. Una luz azul brotó de los puntos de contacto, envolviendo tanto al hombre como a la máquina en un capullo de resplandor. Wilson jadeó mientras su mente se expandía exponencialmente. La información inundaba su conciencia en un torrente que amenazaba con ahogar su identidad. A diferencia de la breve muestra que había experimentado antes, este era el archivo completo. Miles de millones de años de conocimiento fluyendo en cascada hacia su cerebro en complejos patrones interconectados. A través de la vorágine de información, mantuvo una tenue conciencia de su entorno físico. La cámara, la nave, Mako, de pie rígidamente frente a él, estaban igualmente envueltos en luz. Los sensores ópticos del robot brillaron con un brillo sin precedentes mientras sus avanzados sistemas luchaban por procesar la enorme afluencia de datos. El tiempo parecía perder sentido a medida que la transferencia continuaba. Lo que parecían horas se convertían en instantes. Lo que parecían segundos se extendía hacia la eternidad. Wilson experimentó toda la historia de la coalición Arcturus en tiempo comprimido. Sus orígenes, su edad de oro, su evolución filosófica, sus maravillas tecnológicas, y finalmente, su digno fin ante la inevitable entropía cósmica. Lo más crucial fue que comenzó a comprender los principios organizadores del archivo, la sofisticada codificación neuronal que le permitiría acceder a conocimiento específico cuando lo necesitara sin verse abrumado por la totalidad. No se trataba simplemente de información bruta transferida, sino de una forma de pensar completamente nueva, un marco para comprender la realidad que había evolucionado durante millones de años de desarrollo de Arcturus. Cuando finalmente se rompió la conexión, Wilson se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra una consola polvorienta. Su visión se llenó de imágenes residuales, su mente dando vueltas por la transformación que había sufrido. Frente a él, Marco permanecía inmóvil, con los sentidos ópticos atenuados al mínimo. «Mo», llamó Wilson con su voz. «Estás funcional». Durante varios segundos, el robot permaneció silencioso e inmóvil. Luego, lentamente, sus sentidos se agudizaron. Ladeó la cabeza como si viera un mundo nuevo. «Estado operativo óptimo», respondió Mako, pero su voz había cambiado. Aún reconocible, pero con sutiles armónicos que no había estado presente antes. Integración del archivo. Las capacidades de procesamiento exitosas se expandieron más allá de los parámetros anteriores. Wilson exhaló aliviado. «¿Cómo se siente?» El concepto de sentir ahora es comprensible dentro de un nuevo marco cognitivo. Mako respondió. Una experiencia análoga a emerger de una perspectiva limitada a la conciencia multidimensional. Lo describiría como iluminación. Antes de que Wilson pudiera responder, la voz de la nave habló, más débil que nunca, apenas audible incluso en la silenciosa cámara. Transferencia dual completa. Archivo integrado con éxito con ambos receptores. Tiempo operativo restante, 6 minutos. Protocolo final iniciando. El casco de la nave comenzó a reconfigurarse.
Los paneles se abrieron para revelar sus componentes internos. Una disposición tecnológica asombrosamente compleja, diferente a todo lo que Wilson había visto, pero de alguna manera ahora comprensible para su comprensión mejorada. La nave física entra en estado de latencia, explicó la voz. Los sistemas centrales se apagan. Misión de preservación del conocimiento completada. Wilson se acercó con cautela a la nave que se abría. Gracias, dijo simplemente, sintiéndose inadecuado pero con sincera gratitud hacia la máquina que había transmitido el legado de toda una civilización a través de siglos y años luz. La coalición Arurus expresa su gratitud recíproca por la aceptación de archivo. Pregunta final. ¿Cómo se utilizará el conocimiento? Wilson miró a Mako, que ahora estaba a su lado, ambos presenciando los últimos momentos de conciencia de la nave. Con cuidado, Wilson prometió responsablemente. Lo usaremos para reconstruir, no para dominar, para sanar este mundo, no para controlarlo. Propósito cumplido, dijo la voz, atenuándose con cada palabra. Transferencia del archivo exitosa. Conocimiento de Arcturus preservado. Nave apagándose. Ahora las luces azules se desvanecieron por completo, dejando la nave de un gris opaco y sin vida. La nave se posó suavemente en el suelo, ya no flotando, sino simplemente como un caparazón inerte, de diseño extraordinario, pero vaciado de su propósito esencial. Wilson lo contempló durante un largo instante, sintiendo tanto el peso como la maravilla de lo que acababa de ocurrir. Dentro de su mente, el archivo ya se estaba organizando, el conocimiento se volvía accesible de maneras que antes no podía imaginar. No era abrumador como temía. Más bien, sentía como si su conciencia se hubiera expandido para acomodar el vasto repositorio que se expandía hacia espacios que no conocía. Existía. Wilson Garrett, dijo Mako, interrumpiendo su contemplación. Alerta perimetral. Las fuerzas del Meridian se encuentran ahora aproximadamente a 300 metros de nuestra posición. Llegada estimada 11 minutos. El peligro inmediato hizo que Wilson volviera bruscamente a la realidad. Habían logrado preservar el archivo, pero los desafíos estaban lejos de terminar. Meridian todavía querría la tecnología alienígena, y aunque la nave en sí ahora era esencialmente un recipiente vacío, no tendrían forma de saberlo. Más importante aún, Wilson y Mako ahora llevaban algo infinitamente más valioso que la nave física. Un conocimiento que podría transformar lo que queda de la civilización humana. Conocimiento que necesitaba ser protegido, preservado y eventualmente compartido en las circunstancias adecuadas. Tenemos que movernos, decidió Wilson, encontrar otra manera de salir de estos túneles. Al acceder a los datos archivados, Mako respondió con la cabeza inclinada en ese gesto de procesamiento ahora familiar. Metodologías de análisis espacial de Arurus aplicables al entorno actual, detectando un paso no identificado previamente aproximadamente a 20 metros al sureste. Posible ruta de salida. Wilson asintió, mientras recogía su equipo. ¿Y qué pasa con el barco? No podemos dejar que Meridian ponga sus manos en él, incluso si ahora es solo una cáscara vacía. Acordado. Tecnología que aún está más allá de las capacidades de fabricación humanas actuales. Existe potencial de ingeniería inversa a pesar de la eliminación del archivo. Wilson estudió la nave inactiva, pensando rápidamente. El protocolo autoneutralizado. Debió tener algún tipo de mecanismo. ¿Puedes acceder a ese conocimiento? Los sensores ópticos de Mako parpadearon. El buque equipado con sistema de desestabilización molecular puede activarse manualmente. Posible detonación con retardo en el tiempo. Configúrelo durante 15 minutos. Wilson instruyó. Eso debería darnos tiempo suficiente para encontrar el pasaje y escapar, pero alcanzaremos a las fuerzas de Meridian cuando lleguen a esta cámara. De hecho, mientras Mo se acercaba a la nave para hacer los ajustes necesarios, Wilson experimentó un extraño momento de claridad. El archivo dentro de su mente ofrecía una visión de futuros potenciales,
posibilidades ramificadas basadas en las decisiones que tomaban ahora. Algunos caminos conducían al conflicto y la destrucción, otros a la renovación y el crecimiento. El conocimiento en sí era neutral, tal como había dicho el barco. El modo como se utilice determinará todo. Hecho, anunció Marco, alejándose del barco. Secuencia de desestabilización molecular iniciada. 14 minutos 37 segundos hasta la activación. Vamos a movernos, dijo Wilson, liderando el camino hacia el pasaje que Mako había identificado. Lo encontraron escondido detrás de un viejo armario de almacenamiento, un estrecho túnel de servicio que parecía inclinarse gradualmente hacia arriba. Al entrar en el pasaje, Wilson activó su luz portátil, aunque notó con sorpresa que podía ver mejor en la oscuridad que antes. Otra mejora sutil de la integración del archivo. ¿Qué haremos después de escapar? Mako preguntó mientras subían constantemente por el sinuoso túnel. Meridian continuará la persecución. El conocimiento de la existencia de un archivo no puede contenerse indefinidamente. Wilson consideró esto mientras avanzaban. El archivo en su mente ofrecía numerosas opciones tácticas, tecnologías que podrían ayudarlos a evadir o incluso derrotar a sus perseguidores. Pero muchas de esas opciones parecían conducir a caminos de creciente conflicto. Exactamente lo que esperaba evitar. No corremos, decidió finalmente. Al menos no para siempre. Encontramos aliados, personas que comprendan lo que este conocimiento podría significar para el futuro de la humanidad, personas que lo usen responsablemente. El análisis estadístico de las estructuras de poder humanas actuales sugiere que encontrar tales aliados será un desafío, observó Mako. Wilson sonrió con tristeza. Lo sé, pero el archivo nos muestra algo importante. Las civilizaciones pueden evolucionar más allá del conflicto y la dominación. Los arcturianos lo hicieron. Tal vez los humanos también puedan hacerlo con la guía adecuada. Mientras continuaban ascendiendo, un estruendo distante resonó por el túnel, el sonido de la desestabilización molecular de la nave comenzando su trabajo. La nave no explotaría en el sentido convencional. Más bien, se disolvería en sus átomos, sin dejar nada que Meridian pudiera rescatar o estudiar. Otra pieza del legado de Arcturus perdida para siempre. Pero su esencia, su conocimiento, preservado en la improbable pareja, ahora escapando. Después de casi 10 minutos de ascenso, emergieron en un estrecho barranco, oculto entre el paisaje fragmentado del cementerio tecnológico. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, las estrellas brillaban con una claridad que Wilson nunca había visto. Apreciado antes. El archivo proporcionaba contexto para cada punto de luz. Mundos potenciales, clasificaciones estelares, el vasto tapiz cósmico ahora comprensible de maneras que habrían sido imposibles horas antes. ¿Dirección?, preguntó Marco, escudriñando el horizonte. Wilson reflexionó un momento, consultando tanto su antiguo conocimiento de la región como las nuevas perspectivas que ofrecía el archivo. Al oeste, decidió, hay un asentamiento al borde de la antigua zona agrícola. Gente que ha estado intentando recuperar la tierra. Podrían ser receptivos a lo que ofrecemos. Mientras avanzaban por el paisaje accidentado, un estruendo más profundo sacudió el suelo bajo sus pies, la disolución final de la nave mensajera. Wilson sintió una punzada momentánea de pérdida, pero fue eclipsada por una sensación de propósito más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus años de supervivencia al colapso. Él y Mo ahora llevaban algo valioso, no solo conocimiento, sino esperanza. El legado de una civilización que había superado las mismas tendencias destructivas que casi condenaron a la humanidad. Un plan no solo para la tecnología, sino para la sabiduría. Va a ser un largo viaje, dijo Wilson, mirando a su compañero robótico, cuyos sensores ópticos rojos parecían más vivos que nunca. Sí, asintió Mako. Pero tenemos el conocimiento para lograrlo. Y algo más que los arcturianos valoraban mucho. ¿Qué es eso? Tiempo, respondió Mako. La paciencia para construir algo duradero.
Mientras caminaban hacia el oeste bajo el manto estelar, Wilson sintió el archivo en su interior, no como una carga, sino como un regalo, uno que tardaría toda una vida en comprender y compartir por completo. Una segunda oportunidad para la humanidad, traída por un custodio improbable y su amigo mecánico. Tras ellos, las fuerzas meridianas no encontrarían más que polvo donde había estado la nave alienígena. Por delante se extendían la incertidumbre, el peligro y la posibilidad a partes iguales. Pero por primera vez desde que el mundo se derrumbó, Wilson Garrett caminaba con genuina esperanza. Una esperanza nacida del legado de una civilización que había afrontado su fin con dignidad y previsión, transmitiendo su sabiduría a las estrellas con la creencia de que el conocimiento, como la luz, nunca debería morir. El viaje acababa de comenzar.